Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues aquí una vez más con vosotros y hoy quiero hablaros acerca del rapto o arrebatamiento y acerca de la segunda llegada de Jesús, por cuanto es uno de los motivos por los cuales nosotros le transmitimos la palabra de Dios. A veces cuando se les dice arrepiéntanse, reciban a Jesús en sus vidas y todavía no lo han hecho, la gente lo toma como una broma, como un cachondeo, y déjenme deciros que no es una broma, ni siquiera un cachondeo, porque el Señor Jesús vuelve por segunda vez a por su iglesia. Y otra gente me dice, no, es que hace mucho que salimos escuchando que Jesús viene pronto, de generación en generación, y hasta ahora no hemos visto nada. Y si hasta ahora no habíamos visto nada es porque era fundamental que se cumpliera una profecía bíblica. E incluso los mismos apóstoles y seguidores de Jesús también creían que ellos eran la generación que iba a ser arrebatada o raptada. Desde los primeros días de la iglesia, tanto los apóstoles y discípulos como la primera generación de cristianos tenían una ferviente esperanza que Cristo pudiera regresar en cualquier momento para reunir a la iglesia y llevarla al cielo por medio del arrebatamiento o por medio del rapto. Y vemos que pasaron incluso 2000 años sin que la promesa se haya cumplido. Y entonces, ¿por qué nosotros debemos creer que la generación que será arrebatada es la nuestra? Primero hay algo que tenemos que entender. Antes era imposible conocer a la generación a la que Jesús se refería en Mateo capítulo 24, 33, donde dice: no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Cuando leemos todo el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús les estaba diciendo a los discípulos que Él regresaría por segunda vez a por su pueblo. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿cómo sabremos que ya se acerca ese tiempo? El Señor Jesús empezó a darles acontecimientos a sus discípulos que tenían que suceder antes de que Él vuelva por segunda vez. De hecho, Él estaba diciendo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Y además, en Mateo 24, capítulo 32, les dijo a sus discípulos que aprendan de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Les decía que aprendan de la parábola de la higuera. La higuera representa el pueblo de Israel. Y cuando dice, cuando su rama es tierna y brota, está hablando del nacimiento de la nación de Israel. Y cuando dice de verano, se habla de la segunda llegada de Jesús. Entonces, en este pasaje bíblico, Jesús les estaba haciendo ver que cuando vean a Israel nacerse como una nación, sepan que la segunda llegada suya ya se acerca. La generación que vea a Israel nacerse como una nación será la última generación. Entonces, esto va enlazado a la profecía clave. Esa profecía clave viene de Isaías capítulo 66, los versículos 8 y 9, que dice: ¿quién oyó semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Es decir, que la generación que vea el establecimiento de Israel como nación será la generación que será raptada, será la generación que cierre el ciclo. Y la profecía se cumplió el 14 de mayo de